Saludos a todos, heme aquí con una nueva transmisión, bastante cerca de la anterior. Tú sabes que he estado esta semana cuidando una casa que se va a alquilar y ya el jueves tengo que salir de aquí. Así que quiero aprovechar estos dos últimos días que tengo, el privilegio de un espacio solo, tranquilo, para grabar lo que pueda. Y para eso estamos en un momento como cualquiera para iniciar. Supongo que ya después pues ahí me iré afinando, ¿verdad? Trataré de ponerle una introducción, de agregarle, de tratar de seguir algún libreto, para que no se vea tan improvisado. Pero por ahora veamos si puedo captar su atención. Así que comencemos con líneas generales, ¿no? Vamos a comenzar con estas clases sobre cómo hacer una serie animada por dentro. ¿Notaron un quiebre en la música? Tuve que cortar y como quería recomenzar, se me fue el hilo. Pero ahora sí. ¿Cómo comenzar? El punto no es cómo, sino por dónde. Y para eso hay que responder esta pregunta. ¿Qué va primero? ¿La historia o los personajes? Porque yo conozco gente que se la juega con las tramas, que sí tiene ideas, un montón de ideas sobre qué hacer, sobre quiero hacer una historia de piratas o de caballeros, tal cosa, pero no tiene con quién llenarla. Y se enfrenta con un sinnúmero de problemas a la hora de hacer personajes, desde el diseño hasta el nombre. Los he visto, bueno, yo soy una que cuando tengo problemas con el nombre me pongo a rebuscar entre palabras, a sacarle sílabas. No me pasa a menudo, pero a veces. Es lo que están estos que son una chispa para los personajes, que tienen un reguero de ellos. Y se puede decir que sí se la juegan un poco de historia porque no puedes hacer un personaje sin esbozarle un poco el pasado. Pero lo único que tiene es la historia interna del personaje, que involucra a muy pocos. Así que no se puede decir que está haciendo una verdadera trama completa, algo con lo que se pueda contar una historia. Le falta. Así que hay que decidirse. ¿Qué queda mejor? ¿Empezar con la historia y encajarle personajes? ¿O tomar personajes y a raíz de esto sacar una historia? Bueno, vamos a hablar de ambos puntos. Vamos a empezar con la historia primero, que en realidad eso es más fácil. No digo que no lleve su esfuerzo como todo, pero es relativamente más simple. Porque cuando uno ya tiene más o menos la idea de la trama, hay toda una galería de arquetipos para llenarla. No importa lo que a uno se le ocurra, porque admitámoslo, la única manera actual de hacer algo 100% original es reinventando el universo. Así que tenemos la historia. Vamos a poner un ejemplo. Digamos por ejemplo, una historia de medieval, de caballeros, algo mágico, tipo El Señor de los Anillos, que es lo que más fácil se menciona. Y de hecho yo hice una de estas. Así que no es mi estilo, yo suelo empezar con personajes y luego con historias, así la revuelve, es mucho más complicado, pero para ponerlo de ejemplo. Así que yo hice una de estas y tenemos, ¿cómo es una historia típica de caballeros así mística? Pues es una historia de viajes. Tenemos a los héroes y estos tienen que emprender una heroica cruzada e ir a vencer a un enemigo varias veces más grande que él. Y a veces el protagonista puede ser cualquier cosa y a veces no. Entonces tenemos ahí el marco de la historia, ¿verdad? Y ahora hay que poner a los personajes. Hay que poner Primero hay que poner el elenco básico. Los extras no toman mucho trabajo porque solo son extras, pero hay que poner lo básico. Así que empezamos con el protagonista y sacamos la galería de arquetipos. ¿Qué podemos tener el protagonista en una de estas historias de caballeros y dragones? Una de dos. O utilizamos el clásico modelo europeo, ¿verdad? Y ponemos a un príncipe, a un cruzado, un caballero, alguien que tiene así cierta alcurnia, ¿verdad? Y cierto sentido del honor muy pegado. O aplicamos el modelo de Tolkien y de otras historias de cruzada épica, donde el héroe parece todo menos un héroe, ¿verdad? Es alguien chiquitico, no busca la aventura más bien le cae encima. Y tiene que ver cómo se la juega. A veces será por honor, a veces será por venganza. La cosa es que tiene que encontrar una razón excelente y muy fuerte para salir al ataque. Y claro, el héroe necesitará compañeros.
Como es una mística y toda una galería de personajes mágicos, con lo cual hacer personajes más o menos interesantes y sin tener que inventar demasiado, ya que hay mucha cosa. Están los enanos, fáciles de describir, oscos. No se dice mucho al respecto de eso, digo, en realidad no hay demasiado que decir y tienden a hacer un recurso cómico. Están los elfos, pero aquí hay una broma. Hay muchas variaciones de los elfos. De hecho, Tolkien fue el que empezó con los elfos nórdicos, estos apuestos, atractivos. Pero en realidad, desde esto, normalmente los elfos no son precisamente tan bellos. Por eso siempre es muy importante hacer una buena investigación cuando uno busca personajes en galería. Hay hadas, hay duendes. Un truco interesante, un truco muy bueno es tomar personajes de lo que corresponde a la galería de los malos, ¿verdad? De lo que están catalogados como lo típico negativo y ponerlo en el papel positivo, o al revés. Esto se llama inversión de personajes o inversión de caracteres. Voy a hablar de esto en otro video, si tiene mucho pegue, ¿verdad? Que agarran a un troll, que un troll es normalmente considerado grandote, estúpido y malo, pero lo ponen con los buenos. Conviertan esta tontería en una tontería linda. O sea, eso puede servir. Y si no quieren meterle demasiada mística, pues simplemente recurrirán a los modelos humanos, ¿verdad? Más criaturas de la misma clase del héroe, pequeñas, o si es un príncipe, pónganle su escolta de caballeros. Nunca puede faltar la princesa. Ustedes deciden si la quieren poner clásicamente del lado del peligro o si la quieren poner espada en mano al lado del héroe, lo cual gusta mucho. Recordemos que ya pasó la época en la que nos gustaba hacer damiselas en peligro, ¿no? Ahora a las mujeres nos gusta vernos poderosas en pantalla. Aún hay un par de romanticonas a las que les gusta lo otro, pero siempre que no se abusen, no sean cursis. Para los villanos es lo mismo, con los villanos no hay que jugar mucho. Ciertamente impacta mucho poner un personaje bonito en papel de villano, es algo que los animes han estado haciendo ya desde hace algún tiempo. De nuevo volvemos a lo de la inversión de personajes. Pero cuando se trata de épicas, yo recomiendo irse por lo clásico. Busquen a un enemigo que se pueda odiar. Busquen a una bestia grande, como los dragones. Los dragones son tremendos. Los dragones pueden ser increíblemente poderosos, así que están geniales del lado de los buenos. Pero si quieren un gran enemigo, un dragón del lado de los malos es perfecto. Los orcos, los trolls, que ya los mencioné, los goblins, que son una variante de los duendes. Los trasgos. Ojo, para los atendidos, para los que hayan leído El Señor de los Anillos y estén a punto de decirme que si no son la misma vara, orcos y trasgos. Algunos suponen que sí, otros suponen que no. Yo digo que no. Yo digo que los trasgos son una cosa y los orcos son otra. Que los trasgos son una especie bastante fea y los orcos son elfos destrozados. Si no saben de qué diablos estoy hablando, lean el Silmarillion. Y como dije, hay muchos personajes de donde sacar, pero no van a pasar de ser personajes de molde. Lo realmente complicado una vez que sacas esto, aunque no tengas que inventar mucha historia, mucha trama, ni hacer mucho trabajo en el diseño, es la personalidad. Y eso sí ya queda de cada quien. Pero como le dije, es relativamente fácil empezar una historia si ya tienes la trama, porque luego solo hay que encajonarlo con los personajes. Esto funciona con casi cualquier tema. Con las de ficción, con los sitcom familiares. Funciona básicamente en cualquier tema, donde ya... cualquier tema que ya se haya sobreexplotado mucho. Pero luego tenemos el otro lado. Comenzar historias cuando uno es diseñador de personajes, cuando tiene muchos caracteres bien elaborados, ya bosquejados, y uno tiene que tratar de montarles a esto sobre una historia. ¿Por qué es más complicado esto? Bueno, depende de qué tan bueno se crea uno. Porque hay algunos que hacen la historia, que como que invierten los valores de ambos temas, hacen la historia y luego agarran a los personajes y se los encajonan. Y realizan cambios sobre los personajes que ya tienen hechos solo para ajustarlos a esta historia. En consecuencia, convierte a estos personajes en actores. Y eso llega a volverlos poco creíbles. Sé que puede parecer extraño que un personaje animado de una serie sea poco creíble, pero sucede, se siente. El truco está, para hacerlo correctamente, en poner un personaje en una historia que haga juego con la trama que este ya lleva por dentro. Si se tiene varios, es entonces cuando se entra en lo que se llama multitrama y los personajes
tienen que relacionarse entre ellos. Esto de la multitrama es algo que planeo tratar con mucho cuidado en otro de mis videos. Es algo en lo que soy especialista y no mucha gente tiene esa habilidad. Así que, por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos de los míos y ya voy a empezar a hablar de mis personajes. Si alguien tiene interés en leer o algo, la dirección de mi foro va a quedar debajo del video. Voy a dejar específicamente la dirección donde están mis historias y todo por puro interés, para si quieren entender de qué les estoy hablando, y si no, pues tómenme la palabra. Así que pongamos el ejemplo aquí ¿con qué podemos empezar? Bueno, volvamos a la épica, ¿verdad? Sigamos con el tema de la épica. La épica que yo escribí se llamaba Oka no Kari, nombre inventado. Esa era la clásica con elfos y todo y la lucha, ¿verdad? No me quedó tan mal. Mi hermana tiende a fastidiarme diciéndome que es un plagio de Tolkien. Yo le digo mentiras, Tolkien no inventó a los elfos, Tolkien no inventó a los enanos, Tolkien no inventó a los... Bueno, creo que inventó a los orcos. Esto es algo que todavía no estoy muy segura, pero creo que no. Y la broma es que como él no los inventó, cualquiera puede usarlos. Son parte del imaginario total. Hasta donde yo lo tengo muy seguro, lo único que Tolkien inventó fue a los hobbits y a los ents. Y al panteón de los Ainurs. ¿Ainurs o Ainurs? No me acuerdo cómo era. Así que esos son los que no se pueden usar, todo el resto sí. Así que tenemos este personaje que se llama Murán, ¿verdad? Simón Murán, doble nombre. Si lo han oído por algún lado, es que me saque el nombre de un videojuego. Ahí sí que no me dio la chiripa. ¿Y qué pasa en esta historia? Tenemos a Murán, que es el tipo de protagonista como el de Tolkien, protagonista pequeño, bajo, con altos valores morales, ¿no? Y su motivación de la venganza. Y este es un personaje que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, muchos años antes de haber hecho la historia. Así que ya era un personaje desarrollado. De hecho estaba más... Él es un personaje de doble apariencia, de doble diseño. Otra cosa de la que voy a hablar después. Que es Murán a veces, y cuando se pone cierto traje es Simón. Y Simón era el lado que estaba más desarrollado, más al futuro, ¿verdad? Y Oka no Kari es de hecho la antesala, el preludio de otra historia más larga, Caballero Blanco, que de hecho pretendo reescribir porque no estoy muy convencida con lo que he hecho hasta ahora. Así que ya tenía el personaje, pero me gustaba, tenía cierta pinta y quería ponerlo de protagonista en su propia historia, dado que él es uno de esos caracteres que viven largos años, así que podía servirme. Yo soy de las que hago mucho crossover, utilizo muchos personajes de un trabajo en otro. De nuevo, tema para otro video. Dios, ya se me están acumulando. Así que tenemos a Murán. Y dije yo, lo vamos a usar. Y lo agarro aquí en la época, pero respetando al personaje. Ya establecí su raza es la de las Ocan. Son criaturillas, son parientes de los enanos. Pero también son medio topos porque tienen unas garrotas así enormes con las que cavan la tierra, que da miedo. Tienen ojos grandes, no tienen nariz. Debería juntarle un dibujo a esto. Y son, o sea, hay que establecer toda la raza aquí. Porque este es el punto, esta es la gran diferencia. Cuando tienes a los personajes y desarrollas la historia para esto, uno hace primero el boceteado de la historia para ponerlos. Uno no puede hacer una historia así muy grande y luego tratar de encajonarle al personaje. No funciona en este estilo. Uno lo único que puede hacer es un boceto, porque luego los personajes ya previamente elaborados son los que van a enriquecer la trama. Porque yo puedo decir que vivía Murán en una cueva hasta que llegaron los... y era un Ocan, y puedo cerrarlo así y todo el mundo se me va a quedar viendo como... ajá. No, así no funciona. Tengo que agarrar el personaje y por la sola presencia del personaje aquí, ahora voy a tener que tomarme varias páginas en explicarle al público qué es un Ocan, cómo es su raza, cómo viven, en darles el marco para que ellos puedan identificarse y comprender. Y lo mismo sucede con todos los otros personajes. Cuando ya tienes los personajes previamente hechos, no puedes sacar al personaje y solamente presentarlo. No basta con decir su nombre,
Funciona en el primer modelo porque el personaje sale pronto y no hay mucho que decir sobre él. En realidad no tienen mucho, pero y por eso las historias del primer tipo son más cortas que las de este segundo tipo. En guión, ¿verdad? En guión. Cuando tienes al personaje primero, tienes que tomarte algunas líneas, algunos párrafos en hablar sobre este. Tenemos, por ejemplo, a uno de los personajes que más han gustado en esta historia, un elfo que se llama Elkin, ¿no? Y que sufre la gran tragedia de que por algo que le pasó, no voy a dar spoilers, vayan a leer, por algo que les pasó, él está sufriendo esta horrible transformación de convertirse en un orco y tiene que enfrentar eso durante toda la trama. Así que hay que manejarlo con cuidado. Aparece el personaje y tengo que empezar a presentarlo, tengo que decir de dónde vino y más o menos dar una idea de su personalidad, de que está decaído, pero no puedo soltar todo el brollillón de un solo. Aquí hay un punto de ventaja en el estilo B a pesar de ser más complicado. Cuando ya tienes a los personajes previamente hechos, cuando estos ya tienen su propio entramado, ¿verdad? Sucede que a la historia después, la historia se va como construyendo solita. No hay que meterle tanta trama, ¿no? Porque cuando uno no habla mucho de los personajes hay que meterle mucho burumbón en la historia. Algo que a mí siempre me ha huevado mucho en los libros de Tolkien, y por eso son los únicos libros en los que he preferido la película al libro, es que Tolkien más que escritor parecía poeta. Está lleno de figurines eso. El tipo era capaz de gastarse un párrafo escribiendo la caída de una hoja. Y no digo que no fuera bueno, que no fuera interesante, pero muerma un poco. Así que esto suele pasar en las historias que ya vienen con el tramado hecho y luego le llegan a los personajes. Como los personajes tienen poco que aportar, la historia tiene que exagerar con las descripciones. Yo no soy muy buena en descripciones, pero una parte de mí lo hace al propósito. Porque al describir en líneas generales obligo al público a usar mucho la cabeza, a tratar de imaginarse mucho. Con los personajes pasa al revés, uno puede tener un bosquejado de la historia, puede tener poquita cosa, pero todo lo que los personajes ya traen es lo que la va a ir aumentando. Y se va hablando más de estos que del entorno, ¿verdad? Así que el público se imagina el paisaje, pero conoce bien a los personajes. No como las otras en las que se conoce bien el entorno, uno casi que lo está viendo, pero los personajes pasan como medio perdidos por ahí. Y los hay en pro y en contra. Están los personajes que llenan mucho la historia, ¿no? Él quien la llenó mucho, él quien llenó bastante la trama a lo largo de esta. Y hay de varios tipos. Muran, por ejemplo, Muran fue uno que llenó bastante la historia al principio, cuando se tenía que hablar de su raza. Pero luego lo demás, a él solo le tocó actuar, ¿no? Ya luego era ir viendo cómo el personaje se desarrollaba ya dentro de la historia, ¿no? Este es un personaje que se desarrolla en la historia. Ya tiene lo suyo, pero se va elaborando más. Tenemos a alguien que ya tenía un amplio desarrollo, ¿verdad? Antes de llegar. Y este desarrollo lo vemos expuesto. Parece que el personaje se está desarrollando, pero en realidad solo estamos exponiéndolo. Se dice poco, se dice un poquito aquí, un poquito al principio, un poquito en medio, un poquito al final, hasta que llegamos al clímax en el que el personaje sufre la transformación y tiene que enfrentar todo esto, ¿verdad? Y ya después de que enfrenta eso, pues aún después vemos un poquito más de cómo lo supera, ¿ah? Así que es un personaje que rinde para mucho. Estos son aquellos que se quedan por debajo. Uno en realidad no espera que hagan gran cosa, como Min, el enano que puse en mi historia, que él es como el alivio cómico. Eso es algo para otro video, alivios cómicos, que él se dice lo importante, lo básico sobre los enanos. No sé por qué nadie dice más sobre los enanos. Gimli era un enano muy bien desarrollado. De hecho da coraje que las películas se burlen tanto de él. Y ya luego solo sirve como para hacer comedia. Pero los alivios cómicos también tienen otra gran utilidad, que es hacer de conexión, de soporte, de relieve a los demás. De nuevo eso va para el video que les toque. Así que la cosa es de tomar la decisión. Cada quien sabe, si no son de los que hacen ni una ni otra cosa, ya con esto que les he dicho pueden empezar a suponer si quieren empezar con una historia o si quieren hacer algunos personajes, ver qué les queda mejor.
Si ya tienen un estilo, pueden empezar con esto. Pueden ir tomando algunos trucos. En ambos casos yo lo mejor que puedo sugerirles es entrenarse, como quien dice. La lectura es algo fantástico. Mientras más lea uno, mientras más conocimientos tenga, más recursos tendrá dentro de la historia. Así que si son de los que hacen primero historia y luego personajes, busquen bastante materiales referentes sobre el tema que ustedes tratan para ver cuáles son los tipos de personajes que están disponibles y ver con qué originalidad pueden salir. Siempre es brillante tomar un personaje que está bien establecido y hacer algo totalmente extraño con él. Siempre cuando no lo lleve muy lejos, esto siempre llama la atención. Si hacen personajes y quieren saber qué tipo de historia quedan mejor, miren a sus personajes con cuidado, evalúen sus habilidades, qué tipo de porte histórico tienen, si son de carácter antiguo, si son de carácter de ficción, y investiguen lo que se relacione con ellos, vean el estilo de otros escritos para darle así el sonido, ¿verdad? Ese estilo que quieren, porque no es lo mismo una obra épica con el tono del Señor de los Anillos, así fantástica, que una épica con el tono de Los Pilares de la Tierra, una historia histórica ubicada en la Francia medieval, que vive alrededor de la construcción de una catedral. Excelente libro, excelente. Así que es cosa de prestar atención a los detalles y manejarse con cuidado. Ya voy para 20 minutos y se me está yendo la luz. Así que dejémoslo aquí, veamos si consigo algunos comentarios y voy a prepararme mejor para los próximos videos. Quizás mañana filme otra cosa para aprovechar ya mi último día. Y nos vemos, pásenla bien. Chao.